Buenas noches, hermano Sandy. Dios mediante aquí todo bien. Gracias. Sí, a ver, uniatas. Es la primera vez que yo escuché ese tema ese nombre más bien, esa palabra. Ayer que me la mencionaste, dije, ¿qué son los uniatas? Y así es como vamos a empezar. ¿Qué significa la palabra? Antes de ir, ¿qué son los uniatas? ¿Qué significa la palabra uniata? El nombre, como que ya lo dice, ¿no? Uniata, del latín, hace referencia a ciertos grupos o personas que se han unido a algo como tal, ¿no? Entonces es un término que se utiliza mayormente en la parte oriental, es decir, por la Iglesia Ortodoxa, para referirse a una cierta comunidad que se ha unido, en este caso a quienes, a la Iglesia de Roma. Ya, entonces, como la palabra lo dice, es aquellos que se han unido a aquella comunidad que es la Iglesia de Roma. Entonces, digamos que serían los uniatas la parte de los ritos orientales, ¿no? Que son católicos. Exacto, hermana, exacto. En sí se refiere a aquellas conocidas como las 24 iglesias católicas sui juris o católicas orientales, como prefieren llamarse, ¿no? Pero en Oriente se las conoce más como uniatas. Puede sonar tal vez incluso como despectivo, ¿por qué? Es un tema un poco tenso lo que vamos a hablar ahora, debido a que desde el siglo XV, XVIII aproximadamente, pequeños grupos anteriormente ortodoxos se han tenido que unir a Roma, algunos a cuenta propia y otros influenciados ya por las tensiones de aquel momento políticos, y otros tantos hechos que han hecho que eh, estas comunidades pequeñas se unan a Roma. Ujú. Bueno, digamos, ya sabemos que estos ritos orientales son los uniatas. Ellos en algún momento se separaron junto con todos los ortodoxos o nunca hubo ahora sí que esa separación de Roma, sino que siempre estuvieron unidos. Bueno, en esta pregunta podría dar dos respuestas. Eh, Actualmente, por ejemplo, pongo de ejemplo a los maronitas. Ellos también son católicos orientales, pero ellos, según dicen ellos, nunca se separaron de Roma, ¿no? Pero igual tienen ese derecho propio, por eso también se les dice sui juris. Pero a ellos como que no se les puede decir directamente uniatas. ¿Por qué? Porque ellos siempre se han mantenido como que unidos, entre comillas, o fieles a Roma. Pero sí ya se le da el término uniatas a aquellas comunidades, como en el caso de las iglesias ucraniana, la católica ucraniana, o la rutena, por ejemplo, y entre otras, que sí son producto de esa escisión de la ortodoxia y que se unen a Roma. Ya entonces estas comunidades son posteriores, son mucho posteriores al cisma del 1054. Bueno, estaba dentro de unas cosas que estaba leyendo en Google, cuando investigué dije que son sus nietas, porque ayer me dejaste con esa duda. Encontré algo sobre el Unitatis Redintegrati o algo así. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, este ya es un documento más propiamente de los católicos romanos, ¿no? De la parte latina. Aunque de este punto el actual, el Papa León estuvo tocando justamente el año pasado en uno de sus encuentros que tuvieron sobre que las comunidades orientales se pueden integrar a la parte de Roma. Pero ¿por qué esto es un poco delicado y tenso para la parte occidental? ¿Y por qué la mayoría no estamos de acuerdo con el uniatismo?
porque directamente afecta o choca con nuestros principios históricos apostólicos, nuestras tradiciones. ¿Y por qué estamos en contra de eso? Porque Roma te ofrece, perdón, que puedes mantener tus derechos, tus tradiciones y todo eso, pero aquí hay un detalle, que tenemos que aceptar sus dogmas y que tenemos que aceptar la infalibilidad papal. Y la mayoría no estamos de acuerdo con eso porque rompe con lo que es ortodoxia. Hasta antes del 1054, antes del Gran Cisma, tanto Roma y también tanto las partes bizantinas y ortodoxas orientales teníamos algo muy en claro. Roma, el primus inter pares, el primero entre iguales, un título honorífico como tal, que se respetaba. ¿Tiene autoridad? Claro que sí, en términos legales, administrativos y todo aquello, pero como Roma es un poco más legalista, ha desarrollado en sí, en su propia teología, otro tipo de ideas, otro tipo de dogmatismos, al punto por ejemplo, el filioco, la Inmaculada Concepción, la infabilidad papal y otras tantas cosas que se atribuyen a sí mismas y se dan una autoridad como que superior. En vez de ser primacía, ya parece supremacía. Es por eso que la parte ortodoxa no está de acuerdo con eso. Entonces, unitatis redintegratio, como dice ser ese documento como tal, aunque te llama a cierta unidad, que no sé qué y aquello, aún va en contra de lo que nosotros pensamos como ortodoxos. Y bueno, dentro de estas iglesias orientales, las ortodoxas sobre todo, ¿cuáles son las que llevan más tiempo separadas de Roma? No podría utilizar el término separados de Roma porque, a ver, aquí quiero aclarar algo, ¿no? Porque, a ver, mi persona como copto ortodoxo, antes como copto católico, uniata, soy juris. No podemos manejar el término separados de Roma o nosotros o los romanos separados de nosotros. La separación ha sido desde mucho más antes, desde el concilio de Éfeso, incluso desde el concilio de Éfeso, Calcedonia y del 1054. Y no quiere decir con eso que nos hayamos separado de Roma. Simplemente han sido cismas como tal, palabras dichas así, pero hoy en día Occidente nos quiere vender la propaganda de que se han separado de nosotros, cuando en realidad es que Roma se ha separado de la ortodoxia y es por eso que podemos ver hoy en día como en el credo, en el filioque, es algo añadido al credo niceno-constantinopolitano, porque si bien el credo niceno-constantinopolitano no incluye lo que es el filioque, entonces las evidencias son más claras. ¿Quiénes son los separados? ¿Ellos o nosotros? Y esto no es con el afán de ofender, ¿no?, a la parte católica latina, pero simplemente estoy mostrando lo que es la parte verdadera de lo que nosotros como ortodoxos creemos y sostenemos. Entonces no decimos nosotros nos habíamos separado de Roma, no, no decimos eso. Al contrario, es que ambos, Oriente y Occidente, hemos entrado en ese cisma, en esa división, lamentablemente por esas diferencias, pero no bajo esa idea de que nos separamos de Roma, ya sino simplemente de que ambos como Iglesia Católica, pero no me refiero únicamente a Roma, sino me refiero a la totalidad, como la palabra significa universal, se haya separado, se haya desligado. Y hablando de esas rivalidades de las cuales estamos hablando, ¿en qué consisten? Ya, ¿en qué consisten las rivalidades? Los uniatas, ¿por qué uniatas? ¿Y por qué los ortodoxos no estamos de acuerdo con el uniatismo? Como dije al principio, el uniatismo como tal surge a partir del siglo XV al siglo XVIII. Si les expondría un poco en el caso de la Iglesia Copto-Católica, por ejemplo, es una comunidad que nace en el siglo XVIII, ¿ya? Y eso ¿por qué nace? ¿Por qué motivo es que este pequeño grupo decide unirse con Roma? Y aquí les pongo un poco de historia. En el siglo XVIII aproximadamente, como saben, en Tierra Santa, en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, que hoy en día es compartido entre latinos, entre bizantinos, coptos, etíopes y armenios, y los siríacos también, claro que sí.
¿Qué es lo que sucede? Muchas veces en el mundo, casi en la totalidad, es conocido más como que la parte occidental, ¿no es así? Resulta que el obispo de aquel entonces, Atanasio, si no me equivoco el nombre, que es un enviado del patriarca de Alejandría copto ortodoxo en Tierra Santa, en Jerusalén, para custodiar y representar la parte copta ortodoxa en Jerusalén, como que se deja influenciar por la parte latina, más que todo por la comunidad de los franciscanos, ya que si uno un poco revisa, se puede dar de cuenta que son los franciscanos quienes custodian en Tierra Santa, ¿no? Es la única orden religiosa, si no me equivoco, quienes custodian allá en Tierra Santa. Ellos como que tratan de convencer, ¿no? Y no es tampoco ya por ofender, pero ya como que se ve como una especie de que, vente para acá, vente, únete a nosotros, como una especie de proselitismo, ¿no? Y en su momento este obispo dice, a ver, pues ya me uniré a la iglesia, ¿por qué no entro en comunión con Roma? Pero, ¿qué venía ese cambio de unirse con Roma? Dejar nuestra ortodoxia oriental, aceptar Calcedonia, es decir, el concilio de Calcedonia, aceptar el papado como tal, como única autoridad, aceptar sus dogmas y otras tantas cosas que había que ya rompía totalmente con lo que es la doctrina oriental. Y como rompía totalmente con la doctrina oriental, era como que aunque dice hoy en día como unidad y reintegratio que tenemos que mantener nuestras tradiciones, pero en aquel entonces, antes del Concilio Vaticano I, ocurría lo contrario. ¿Eras un oriental que te unías a Roma? Claro que sí, pero tenías que adoptar en sí su ideología, su forma de creer las cosas. Sí o sí, por ejemplo, antes del Concilio Vaticano I y II, el católico oriental tenía que aceptar, por ejemplo, lo que es el filioque, tenía que aceptar lo que es Inmaculada Concepción, como si fuera ley y ya, no podías cuestionarla. Es más, después con Juan Pablo II, quien dice no, que hay que volver a reescribir estas cosas y de ahí aparece el derecho canónico oriental un poco ya más moderado, lo podemos decir así. Entonces, esa rivalidad, ¿en qué consiste? No es solamente en las tradiciones, ¿ya? Los principales motivos, ¿ya? Del conflicto, entonces, ¿cuáles son? Uno, la autoridad universal del Papa, algo que los ortodoxos lo negamos. Las diferencias teológicas, el filioque, las diferencias litúrgicas y culturales, Occidente, latín, Oriente, griego, copto, armenio, cirílico, guis, y tantas otras lenguas litúrgicas que hay. Entonces, esa rivalidad también es histórica entre Roma y Constantinopla. Por ejemplo, cuando aparece el patriarcado de Constantinopla, ya desde ese entonces existe una rivalidad mucho antes del 1054. Las tensiones litúrgicas, latín versus griego, por ejemplo, ¿no? Lo que decía un principio. Mientras en Roma se desarrolla una doctrina pura y únicamente para lo que es Occidente, en Oriente se se mantiene lo que se ha enseñado desde los primeros tiempos. En sí vendría eso. Ahora, ¿cómo es que los uniatas, qué es lo que, o de cómo nacen los uniatas? ¿Cómo es que aparecen estos? ¿Qué es lo que Roma les ha prometido a estas comunidades? Una liturgia propia de ellos que la pueden mantener. Un clero casado, porque hoy en día hay católicos, perdón, orientales que aún mantienen, ¿no? Su clero de casados y todo eso, una espiritualidad oriental, un calendario y tradiciones, pero que a pesar de todo eso debían aceptar que autoridad del Papa y los dogmas católicos romanos. ¿Y por qué los ortodoxos vemos eso como algo negativo? Porque eso ya parece, por ejemplo, hay dos eventos en la historia de los Uniata, Unión de Brest, por ejemplo, y la Unión de Ustjord, algo por el estilo, que ocurre en la parte entre Rusia, en la parte de Polonia, en estas regiones, donde la minoría ortodoxa no era tomada en cuenta, pero la parte latina sí era tomada en cuenta, tenía privilegios. Parece, por eso decimos nosotros todos, parece más una estrategia política de expansión romana, y eso es lo que ocurre
los uniatas de Brest, por ejemplo, ¿ya? Otro, el intento de latinizar a Oriente, como que te unes a nosotros, pero vas a adoptar nuestro calendario, vas a adoptar nuestras doctrinas, tienes que adaptarte a nosotros y tienes como que, eres oriental, puedes ser oriental, pero tienes que aceptar tales cosas. Entonces a eso ya le llamamos latinización. Y después, también los ortodoxos vemos que es como una especie de división artificial dentro de los pueblos ortodoxos. ¿Por qué digo esto? No es con el afán de ofender, parecen ortodoxos, se visten como ortodoxos, pero no son ortodoxos. Y más parecen como personas que se hubiesen disfrazado de ortodoxos. Un simple, claro ejemplo podemos ver con la iglesia católica greco-ucraniana, por ejemplo. Uno ve y dice, ah, estos son ortodoxos, pero en cuanto ve un poco más, resulta que no son ortodoxos. Parecen ortodoxos, pero no son ortodoxos. Son producto, por eso, de aquellas comunidades que como que a la fuerza se han tenido que unir con Roma. ¿Y por qué esa rivalidad? Aquí viene lo que es un poco más delicado. Muchos de lo que antes era considerado ortodoxo, templos, territorios, episcopados o eparquías, han pasado a Roma, ¿ya? Hoy en día hay algunos templos que antes eran ortodoxos y ahora lo están ocupando los católicos orientales. Entonces, esas rivalidades hasta hoy en día se sigue viendo. Claro, hablamos de unidad de la iglesia, ¿cierto? En muchos ya anteriores temas hemos hablado, ¿no? De unidad de la iglesia, de comunismo y muchas otras cosas. Pero el uniatismo sigue siendo tenso. Es algo que incomoda al ortodoxo. Es algo que dice, queremos unidad, pero ¿qué son esos 23 o 24 ritos que están con ellos? Son como una imitación de nosotros, pero que están bajo esa autoridad romana, bajo esa lógica únicamente latina. Y la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo con eso, aunque tengan su sui juris, su autonomía, como se dice, en realidad no gozan totalmente de esa autonomía. Pongo el caso de la Iglesia Copto-Católica. Aunque digan ser coptos, ya han descartado en sí lo que es la ortodoxia oriental. Ya no son miafitas, la mayoría son calcedónicos. Su iconografía ha cambiado, ya no es copta, ahora parece más una mezcla de lo bizantino y lo copto. Su liturgia han reemplazado el sagrado urbano por la hostia latina. Y algo que en la tradición que viene desde la época de San Marcos hasta hoy en día, San Marcos nos deja una enseñanza, nos deja un pan bendito que es leudado y que hasta hoy en día se sigue utilizando. Y entonces sustituir eso por una hostia latina ya totalmente cambia. O reducir la divina liturgia copta a una misa de 3 horas, a una misa de 1 hora o media hora. Entonces todas esas cosas ya van en contra. Parecen ortodoxos, pero no son ortodoxos. La divina liturgia o la liturgia, santa liturgia, como decimos, es de vista hacia el oriente. Ahora, hoy en día vi que muchos templos católicos, por ejemplo, en la parte de Estados Unidos, hacen sus misas como católicos latinos, de ad populum, es decir, mirando al pueblo. Aunque esas pequeñas diferencias no sean tantas, pero ya rompe con la herencia tradicional litúrgica. Entonces, ese es uno de los puntos. Es como que, perdón por lo que diga, por eso es que se los considera a los suníatas como si fueran unos traidores, patrias, porque la identidad ortodoxa no únicamente es religiosa, también es nacional. El copto ortodoxo representa a quién? A esos cristianos de Egipto, de El Mesri. Ya, bueno, yo, claro, sigo una fe ortodoxa como tal. No seré egipcio como tal, pero sigo esa tradición, esa fe. Pero igual está en mis intereses de defender esa identidad como tal. Cada uno tiene el derecho de defender su identidad, de lo que creemos o de la raíz de donde vengamos, ¿no? Pero la parte copto-católica es como que aquellos, incluso me atrevo a decir latinos, que se disfrazan de ortodoxos. Ahora, ahí también hablaría un poco de los melquitas, ¿no? De la Iglesia Católica Melquita.
ellos, aunque sí son uniatas, pero ellos sí son más, podría decir, legítimos. Ya, entre maronitas y melquitas son muy más legítimos. ¿Y por qué digo que son legítimos? Porque los melquitas como tal mantienen un patriarcado desde sus inicios hasta hoy en día legal. No impuesto, no con influencia política o algo por el estilo. Entonces, esa comunidad es respetable. Los de los maronitas igual, porque ellos se han mantenido como que aislados en ese lugar del Líbano, desde San Marón, son respetables, porque ellos, pese a que ahora están claro, están en comunión con Roma, pero son comunidades que al menos han sabido mantener su identidad como tal. Incluso en una parte de la historia han sido vistos como rebeldes, los rebeldes ante Roma, pero esa rebeldía suya la han hecho valer, la han hecho respetar, porque hasta hoy en día, gracias a esos melquitas, gracias a esos maronitas, los católicos sui juris, aquellos católicos orientales, o uniatas, como se les dice, pueden gozar incluso de sus derechos autónomos. Oye, y bueno, ya sabemos que existen estos 24 ritos de los uniatas o de los católicos orientales. Dentro de los ortodoxos también existe como división o como diferentes ritos, por así llamarlo, o es un solo grupo ortodoxo. Dentro de la ortodoxia sí hay dos grupos, ¿no? Incluso me atrevería a decir tres. Ortodoxos bizantinos o calcedónicos, ortodoxos miafisitas u orientales, y también puedo decir ortodoxa, claro que sí, a la iglesia siríaca. Cada una, claro, en diferentes concilios con sus ciertas diferencias, pero son apostólicas y son ortodoxas, son válidas porque mantienen lo esencial de lo que se ha enseñado desde los primeros siglos. Y bueno, a ver, ya tenemos muchos mensajes de nuestra querida Sandy. Dice, es que esa parte de supremacía lo utilizan, son los latiniatas como de manera despectiva. Y luego dice, la gran mayoría de los uniatas han caído en latinización, dejando a un lado sus derechos propios por agradar a una parte a Roma. Y dice, otros hacen una fusión que en realidad no agradan la parte ortodoxa, si la iglesia somos todos una sola. Y luego dice, ay, lo del Concilio Vaticano I y II me sonó como que pretenden imponer el romanismo, sea como sea, ignorando los derechos propios de las sui juris. Y dice, yo me he cruzado por el TikTok greco-ucranianos y defienden al papado más que un latino. ¿Esto es cierto, Mateo? Entonces, hay algunos católicos orientales que más parecen latinos que realmente lo que deberían ser como orientales ortodoxos. ¿Por qué digo esto? Los mismos católicos orientales, por eso hacía un hincapié en los melquitas, al menos ellos reconocen la primacía honorífica del Papa. En cambio, algunos dicen, no, o sea, es como que el Papa tiene la total autoridad sobre toda la iglesia. Lo tratan de mostrar con ciertos documentos, que citas de algunos padres, doctores de la iglesia y un montón de cosas. Claro, es visto, pero Oriente siempre ha visto eso más como honorífico, no como una supremacía. Es como aquella persona que va a impartir justicias, como el juez, o simplemente como aquella persona que va a solucionar tus casos. No tiene esa autoridad, tiene ese papel como tal, pero no tiene ese papel
autoritario o absolutista, donde te va a imponer esto o aquello. Resulta ahora que muchos católicos orientales lo están viendo así como si el Papa fuera el mero mero de entre todos, ¿no? Incluso le dan una fuente incluso divina, claro, respetable es, pero no por eso significa que ahora a la parte bizantina, a los de Antioquía o a los de Alejandría, tiene que decir esto sí y esto no. O sea, cada uno tiene sus propias jurisdicciones. Por eso incluso hablaría ahí de las sedes apostólicas principales del pasado. Roma, Antioquía y Alejandría. ¿Por qué? Porque los tres vienen incluso de una misma cabeza, Pedro. Pedro en Roma, Pedro en Antioquía y por medio de San Marcos, discípulo de San Pedro, en Alejandría. Curioso, ¿no? Entonces los tres compartíamos un principio, lo que se llamaba las sedes apostólicas. Constantinopla es posterior. Constantinopla es más posterior cuando ya el Imperio Romano acepta como tal el cristianismo, ¿no? Dentro de, de su imperio. Pero eso es un punto que muchos olvidan. Muchos católicos orientales, muchos latinos como que dicen, nos vamos a saltar esta parte". Y por eso prefieren como que decir, no, Roma es la única que tiene autoridad. Y es por eso, como la hermana Sandy decía, ahí que incluso se ponen a defender al Papa como si fueran latinos, como si fueran romanos, o sea, y cuando no son romanos. Por eso en un principio decía, parecen latinos, pero disfrazados de ortodoxos. Y esa es la verdad. Y bueno, también nos dice, lo que sí no me agrada de la parte melquita, que porque optan el pan ácimo, si tienen la prósfora e igualmente el Corpus Christi es únicamente latino. ¿Y yo qué pasó aquí? Sí, eso es verdad. Y creo que usted allá en Portacelli, por ejemplo, ha visto, ¿no? Un caso donde ellos tienen al Cristo Negro, han hecho la exposición del Santísimo. O sea, tal vez para alguien que lo ve con cierto buenismo, eso es bonito, dicen, qué bonito, ortodoxos y católicos están ahí. No, o sea, eso ya es como que ya estás fusionando, estás sincretizando algo que no te pertenece. Ya es algo que no te pertenece. Y como dice la hermana Sandy, ellos teniendo la prósfora, que es el pan sagrado, no leudado, de tradición bizantina, ellos en cierto modo a veces utilizan lo que es la hostia latina. La hostia latina es para la iglesia latina. El Corban es para la iglesia ortodoxa, para mi iglesia. Y la prósfora es para las iglesias bizantinas. Cada comunidad tiene sus propias formas sagradas, tiene su iconografía, su estilo de arquitectura, sus lenguas litúrgicas, pero tratar de fusionarlas y decir, solo porque estamos en comunión, ahora entonces adoptaremos tal cosa, no va, no va la verdad. Entonces, por eso es que chocamos mucho los ortodoxos con esa ideología de Roma. Es como que no, nos quieren romanizar, nos quieren latinizar, en vez de que realmente nos dejen ser como somos. Ya, entonces, por eso es que incluso hoy en día los ortodoxos, cuando hablamos de unidad con Roma, decimos, podemos tener una comunión como tal, sí, pero tener una unidad total y concreta bajo la idea del romano. Hasta que Roma realmente deje muchos de sus títulos y cosas y realmente abrace la ortodoxia, ese rato sí vamos a decir, ya, somos ortodoxos y nos podemos abrazar en un café. También hay otro comentario de esa, dice, de Sandy, dice, los veterocalendaristas son la parte negativa de la parte ortodoxa. Yo no llamaría a los veterocalendaristas como la parte negativa. Son una parte ortodoxa que ha preferido mantenerse más de acorde a la tradición que se tiene. ¿Y por qué este problema? Porque Occidente
y Oriente hay un límite, ¿no? Un cierto límite entre lo que es la actual Turquía y los países que ya de por ahí, hacia el otro lado es Occidente, y de esa parte al otro lado es Oriente. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunos de esos países o algunas comunidades han adoptado el calendario gregoriano. Y recuerden que el calendario gregoriano es más desarrollado en Occidente. Aunque claro, matemáticamente hablando es más perfecto, claro, eso sí, no estamos diciendo que no lo sea. Pero la parte veterocalendarista ortodoxa, ¿qué dice? No, nosotros no nos podemos prestar a lo que Occidente desarrolle, porque incluso al aceptar eso es como que nos estamos latinizando, entre comillas. Entonces, por eso se prefiere tener un calendario propio. Por ejemplo, en mi calendario, que es el calendario copto, tiene sus raíces en el Antiguo Egipto, solamente que cambia desde el inicio de la persecución de los cristianos con el edicto de Diocleciano, se empieza a contar, ¿no? Desde esa vez hasta hoy en día tenemos días diferentes, meses diferentes, pero estos meses diferentes coinciden con el calendario juliano. Y ese calendario juliano es el más correcto, por así decirlo, para la parte del mundo bizantino, para los ortodoxos bizantinos, o del este también, como se les dice. Sigue otra de Sandy, siempre muy participativa ella. Dice, se supone que tienen un tabernáculo ortodoxo, que se me escapa el término, y tienen el Santísimo expuesto como si fueran latinos por la parte melquita, y algunas comunidades, otras que porque se acabó la prósfora, optan por pan ácimo. No me parece. Sí, bueno, el caso que está presentando es algo que sí se ha visto, ¿no? Es algo que se ha visto allá en México, en Argentina. Igual he visto la comunidad melquita que está muy como que latinizada, lamentablemente. Y justamente lo que está comentando, ¿no? O sea, tú vas a un templo ortodoxo como tal, por ejemplo, auténtico, no vas a ver ciertos elementos latinos. El Santísimo es otro pequeño espacio dentro de los templos ortodoxos, es como un tabernáculo, pero tiene una función un poco más diferente a lo que es lo latino. Ya tiene una función un poco más diferente. Y ver en un Santísimo expuesto, por ejemplo, en un templo ortodoxo, no es propio de nuestra identidad, es que eso es un desarrollo más en Occidente. Es respetable, sí, porque es la presencia real de Cristo, y eso lo aceptamos, pero no es parte de nuestra tradición, no es parte de nuestra herencia como tal, es más de Occidente. Esas cosas son más legítimas dentro de un templo católico latino, dentro de un templo romano, no dentro de un templo bizantino, dentro de un templo copto, etíope o armenio. Por eso es que la hermana Sandy, como dice, no tiene sentido. Es como si en este momento ah, detrás de mí pusiera, no sé, un icono ¿de quién? A ver, digamos, de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino es más de los latinos, es más parte de la Iglesia Católica Romana. Y no es parte de nosotros. Es más, para nosotros ni se lo conoce como santo. Venerable sí es, pero no está dentro de nuestros cánones como para venerarlo como santo, Santo Tomás de Aquino. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido poner dentro de un templo ortodoxo algo que no es propio tuyo. O dentro de un templo católico no tiene sentido, por ejemplo, que pongan a San Gregorio de Palamas cuando ni siquiera lo veneran y hasta lo pueden considerar que es muy problemático. O sería lógico que pongan a Nestorio dentro de un templo católico. O a Arrio, por ejemplo. No, ¿verdad? Entonces hay esas diferencias. Tenemos esas diferencias. No solo porque se vea bonito o porque dé no sé, un sentido más bonito, elegante al lugar. O sea, no nos podemos dejar llevar únicamente por el sentimentalismo o por esas ideas del buenismo, como le dicen algunos hermanos. Y, a ver, también nos dice Sandy. También ese término que Rosario Ortodoxo, qué pena se llama como skinny, cada cosa en su lugar.
Sí, de ese tema ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Acerca del el cordón de oración, como se llama. He visto que muchos, bueno, error también parte de los mismos de algunos, bueno, no quiero ofender a mis hermanos melquitas, se los respeta mucho, pero algunos, ¿qué es lo que dicen? Como que dicen, para que el latino entienda, le llamaremos rosario ortodoxo. No es un rosario, no es una camándula. Tiene un nombre propio, se llama Composquini, traducido al español cordón de oración. Entonces es preferible llamar algo por su propio nombre propio como tal, por su propio nativo, o al menos la traducción correcta de ese objeto como tal, ¿no? Entonces, eh, eso hace confundir. Y la gente dice, ah, ya, eso es un rosario ortodoxo. No, ni guamana, no. Como tal un combusquín, un cordón de oración, chotki, macuteria o tantos otros nombres que tenga, pero es un cordón de oración como tal. Y eso es algo que también en la parte de los uniatas ya han estado difundiendo. Esto es un rosario ortodoxo. No, es un combosquín y tiene un nombre como tal. Encontré también que las iglesias ortodoxas se pueden también clasificar en griega, rusa, copta, caldea y armenia. ¿Es así? Sí, son varias comunidades, pero como hace un momento dije, por ejemplo, se les dice ortodoxos bizantinos o del este, aquellos que tienen como liturgia la lengua griega, pero aparte del griego está también el cirílico o el eslavo, ya que son lenguas litúrgicas. Actualmente la iglesia de Rusia, la de Ucrania, estos países que están cercanos, tienen como lengua litúrgica el cirílico, pero la forma en que ellos desarrollan su liturgia es la misma que tienen, por ejemplo, la de Constantinopla, la de Grecia. Y esas son iglesias ortodoxas calcedónicas o del este, también conocidas así. Ahora, la iglesia copta, la iglesia siriaca, la armenia, la etíope y la malankara eh, tienen sus diferentes formas. La copta es alejandrina. En iglesia, por ejemplo, tenemos lo que es liturgia alejandrina, lenguaje copto, acompañado del árabe y lengua que se habla en los países donde nos encontramos. El armenio, porque el país donde se desarrolla Armenia se le habla ese lenguaje armenio, como lengua también litúrgica. La parte siríaca tiene el arameo, por ejemplo. Entonces, somos ortodoxos. ¿Por qué ortodoxos? Porque mantenemos la recta doctrina, recta, doxa, doctrina o enseñanza. Aunque desde el Concilio de Calcedonia tenemos cierta diferencia, pero en esencia mantenemos el mismo principio. ¿Y cuál es ese mismo principio? Eh, Jesucristo, Dios hecho carne, Dios hecho, perdón, hombre, ¿no? Entonces tenemos ese principio. Tal vez bajo una lógica distinta, dos naturalezas o dos naturalezas compuestas, pero mantenemos lo mismo. Y preferimos llamarnos ortodoxos porque mantenemos ese recto doctrina. En cambio, en la parte latina, ya desde la separación del 1054, ha ido desarrollando más otras cosas. Claro ejemplo, el famoso filioque. Sandy nos dice que, imagínate tú, Santo Tomás de Aquino, y se supone que ustedes son San Gregorio de Palmas. En realidad hay que tener sentido común. Eh, bueno, para poner un poco en contexto, ¿no? San Gregorio de Palamas o Palamas es un teólogo bizantino, ¿no? Es ortodoxo oriental. Tenía una posición muy fuerte acerca de la teosis y también tenía un documento muy controversial que se llama Contra Latinos. ¿Ya por qué? Porque justamente en esas épocas, como Roma como que intentaba siempre sobreponer su autoridad también sobre las iglesias ortodoxas, dicen, no, eso no es así. Entonces, es como San Gregorio de Palamas es como el Santo Tomás de Aquino en Oriente, en las iglesias ortodoxas bizantinas, para que se me entienda. En mi iglesia, que es la copta ortodoxa, para nosotros, ese gran personaje, San Cirilo de Alejandría y San Dioscoro de Alejandría,
y San Severo de Antioquía, que son los tres máximos, e incluyendo ahí a San Atanasio de Alejandría. Entonces, en la parte bizantina estará a San Juan Crisóstomo, San Basilio el Grande y otros tantos santos que hay en esos lados, y entre ellos figura quién, San Gregorio de Palamas, defensor de la ortodoxia. Y a ver, o el icono de Cristo con la señal calcedonese. Sí, la iconografía, como ya hablamos en temas anteriores, no es solamente una imagen como tal, tiene un mensaje, es algo que se lee, tú ves y dices, ah, ya dice esto. Por ejemplo, el icono bizantino como tal, ese Cristo Pantocrátor, enseña lo que es doble naturaleza de lo que es Calcedonia. Pero si uno se fija en un icono copto o un icono siriaco o un icono armenio o etíope, va a enseñar ese icono que la miáfisis, ya es decir, la doctrina de la única naturaleza de San Cirilo de Alejandría. Entonces, es por eso justamente, como dice la hermana Sandy, no tendría sentido que detrás de mí incluso haya un Cristo Pantocrátor bizantino, porque yo no soy bizantino, soy copto. ¿No? Entonces, en ese sentido, cada comunidad tiene su- sus propias simbologías. Incluso esta cruz, por ejemplo, esta es una cruz copta. Y como tal, no lo vas a ver que lo tengan, por ejemplo, los bizantinos. Es algo propio de nosotros, de los coptos. O el tatuaje copto, por ejemplo, es algo propio de nosotros, algo que no lo vas a ver en los bizantinos. No tendría sentido, por ejemplo, que yo tenga aquí una cruz bizantina. La cruz bizantina se debe dar cuenta que es como una cruz latina, pero tiene una invertida, una pequeña, una de sus pequeños brazos inferiores que están un poco así decaídos, que te llenan de significado, ¿no? ¿Qué cosa dice? Sí, yo me refiero a todos en general, no a los mezquitas, aclaro. Eso sí, pero más que todo, lamentablemente aquí, ¿no? En nuestro continente se ha visto eso en la parte. ¿Por qué? Porque es una de las comunidades un poco más notorias que se ha asentado en estas partes, ¿no? También están los rutenos, otras comunidades también que aparecen por ahí, pero es muy evidente que se han dejado latinizar. Ahora, hoy en día muchos de ellos están tratando de recuperar lo que es su verdadera esencia. Si vamos a sus orígenes como tal, a Siria, por ejemplo, esos melquitas de Siria son auténticos, mantienen aún su tradición. Y podría poner otro ejemplo. Los siro-ortodoxos, por ejemplo, los católicos siro-ortodoxos, que se encuentran en parte de Guatemala y en parte de Colombia y en México. Ellos deberían mantener como tal su liturgia, tradición y unos que son siro-ortodoxos, pero tú los ves hoy en día y ya parecen carismáticos y decimos, ¿qué pasó aquí? Parecen latinos. Entonces, eso también es una desfiguración de lo que es una identidad ortodoxa y tampoco es algo que sea bueno también. Y a ver, también dice, es como nosotros, San Dioscoro, ahí sí nos excomulgan. Sí, bueno, San Dioscoro es el sucesor de San Cirilo de Alejandría, ¿no? Un santo muy controversial. ¿Por qué digo esto? La Iglesia de Roma lo condena como hereje por unos errores que ocurrió en esas épocas, ¿no? El Concilio de Calcedonia, por el hecho de levantar la pena a Eutiques, y pensaban en esa época que Dioscoro era monofisita, cuando en realidad es miafisita. Por ese pequeño error es que se lo condena a San Dioscoro de Alejandría, ¿ya? Para nosotros santo, porque él ha defendido la postura de la ortodoxia oriental, lo que enseñaba San Cirilo de Alejandría. En cambio, la parte occidental, el Papa León el Magno, por ejemplo, lo que hace con Dioscoro de Alejandría es condenarlo, ¿no? Pero es que no tiene mucho sentido eso. Es como si estuvieses condenando a San Cirilo de Alejandría cuando es un santo tan venerado en la parte latina como también en la parte ortodoxa bizantina. Me dice Sandy,
De los sirio ortodoxos, la comunidad que nos... ¿Qué? Que nos gusta la renovación. Ajá. De los sirio ortodoxos, la comunidad que nos gusta la renovación. Sí, claro, hago referencia a que esta comunidad se ha como que dejado influenciar por lo que son los carismáticos. Y pues eso. Sí, esa parte de los carismáticos, bueno, ya hemos dicho que es controversial, ¿no? Y pues finalmente, eh, nos guste o no, pues de este lado de Oriente se ha permeado un poco, pero en Occidente es todavía mucho más presente, ¿no? La renovación carismática. A ver qué Y bueno, dices. bueno, mientras aquí no vamos respondiendo acá, un saludo especial aquí a algunos espectadores, invitados que están viéndole por ahí. Y pues no, gracias por su compañía, por estar presentes aquí, nos estamos compartiendo acerca de estos temas. Bueno, ¿no? Que siempre van a ser, son temas que muchos no conocemos, ¿no? Pero se les agradece y más que todo una persona en especial que está por ahí. Y no, pues gracias desde aquí. Dice Sandy, o como ustedes, León Magno. Sí, la tensión entre León Magno, el Papa León Magno y San Dioscoro de Alejandría es la confusión. ¿Por qué digo la confusión? San León Magno, que es el Papa de Roma, en el Concilio de Calcedonia, ya lo que hace es mandar una misiva a, a ese concilio, incluso diremos, al segundo concilio de Éfeso, pero ahí como que condena directamente a Eutíquez, perdón, claro, condena a Eutíquez como tal, porque las decisiones de Eutíquez sí ya eran muy contrarias, ya eran muy heterodoxas, pero el error de Dioscoro, de San Dioscoro de Alejandría, fue como que levantarle esa pena y decirle, ya vamos a perdonar a Eutíquez, porque eh, se está como que reencaminando otra vez en lo que es la ortodoxia. Entonces, Roma al ver eso han dicho, no, entonces estos son monofisitas, todos hay que condenarlos. Ahí viene lo que es el conflicto por unos pequeños detalles, y ya hay esa diferencia. Y pues hasta hoy en día, ese sigue siendo como una espina para las iglesias ortodoxas orientales. Y supongo que de quien mencionas es de Franz Surco, que dice, me encanta lo que dice el licenciado Juan Mateo. Supongo que no te Sí, referías. sí, sí. Y bueno, Sandy está diciendo paz y bendiciones. Hermano, bienvenido. Me imagino que es a Franz, al que está saludando Sandy. Y bueno, regresando a esta parte de las rivalidades. ¿Cuáles han sido los papas que han empezado como a tratar de quitar esas rivalidades y de volver a unificar? Siendo honestos, el anterior Papa Francisco y también Juan Pablo II. Y también podría hacer mención ¿cómo se llama? A Juan XXIII y a Pablo VI. Son los únicos papas como que han dicho ya, nos pondremos esta vez en serio, pero nos vamos a unirnos, hablaremos de esa unidad. Ya, pero ellos han conversado directamente con la parte ortodoxa, es decir, con la parte matriz, con la parte original principal. Pero la parte de los uniatos, los sui juris, siempre ha quedado como que una espinita y hasta hoy en día, lamentablemente, sigue siendo como una pequeña espina. Ya porque es un motivo que nos pone en discusión. Toman los latinos, por ejemplo, el argumento de que, nosotros somos la Iglesia Católica. Se atribuyen a sí mismos como los universales, es decir, los únicos que existieron desde el comienzo
y dicen esto. Ahí está, tenemos a los 23 ritos. Tenemos a los 23 ritos y están en comunión con nosotros. Eso es evidencia de que nosotros los católicos, con letras mayúsculas, romanos, somos los auténticos. Y o sea, eso, o sea, no vale, no tiene sentido porque sabemos que existen las iglesias ortodoxas que son más auténticas, tienen una asociación apostólica legítima como tal. Y si vemos un poco el origen de esas iglesias sui juris como tal, la mayoría de sus obispos como tal son directamente nombrados por el Papa. Ya algunos eh, que han sido como que revertidos incluso. Algunos venían ya nombrados. Por eso digo, la iglesia melquita es respetable. ¿Por qué? Porque ha sabido mantener a su patriarca, incluso mucho antes de la unidad con Roma. Ellos han mantenido desde San Cirilo Tanas, creo se llama, este obispo, por ejemplo, que ha sido elegido por los melquitas, ha entrado en comunión con Roma y hasta hoy en día sigue siendo eh, uno de sus patriarcas, su patriarcado, perdón, legítimo. Ya entonces, eso es lo que podría decir de mi parte. Andy dice que Pablo V y luego coloca otra que dice Pablo VI, ¿no? Ah, no, Pablo IV. Y Pablo VI, es el Papa Pablo VI el que va a iniciar con esos diálogos. Hay un muy conocido encuentro del Papa Pablo VI y Atenágoras de Constantinopla, ¿no? El patriarca, el famoso abrazo histórico que se dan allá en Tierra Santa, que es como que un encuentro entre Oriente y Occidente después de una división desde el 1054 hasta esa época. Desde ahí hasta hoy en día los encuentros con ortodoxos y latinos se ha dado como que más constante, ¿no? Ese acercamiento, esos encuentros ecuménicos, lo diré así. Y ahorita que estás hablando precisamente de las uniatas, que sí, pues el Papa es el que autoriza pues a sus obispos, con excepción del patriarca de los melquitas. En el caso de los ortodoxos, ahí cómo está esa situación de los patriarcas, quién los nombra, cada quien dependiendo de la región o cómo es el manejo ahí. En las iglesias ortodoxas, el patriarcado es seleccionado en el Santo Sínodo. No, no hablo del Santo Sínodo de WhatsApp, sino hablo del Santo Sínodo de ellos, conformado por los obispos locales de ahí. Pongo el claro ejemplo, en la iglesia copta ortodoxa, actual Papa, el Papa Tawadros II. Pero hay varias diócesis, hay varias eparquías, arquidiócesis o como gusten llamarlos, donde cada uno tiene sus obispos y abren una especie de sínodo y de ahí es donde hacen la elección de ese patriarca. Y todas las iglesias ortodoxas hacen eso. Incluso en Roma aún vemos eso. En el cónclave, por ejemplo, vemos esos cardenales y todo eso. Parece lo mismo, ¿no? Pero en las iglesias ortodoxas se prefiere llamar Santo Sínodo. Y en cuestión de los santos, estábamos aquí también que Sandy estaba colocando algunas diferencias. ¿Son totalmente distintos los santos ortodoxos a los santos católicos? ¿O hay alguna similitud en alguno? Similitudes sí hay, claro que sí, en el aspecto de lo que viene a ser la divinización, la teosis. Creo que tanto entre orientales y latinos siempre se busca esa santificación, ¿no? O sea, siempre se va a reconocer la santidad de las personas. Las diferencias son en las ideas que ellos tenían y en lo que ellos creían o enseñaban. Pongo de ejemplo a San Paisios del Monte Athos. Este santo, por ejemplo, que es bizantino, ¿no? Y es casi como que de los modernos del siglo pasado, él es un ejemplo de santidad muy bonito, la verdad, ese santo, pero su idea era defender la ortodoxia y casi a capa y muerte, o sea, a capa y espada, perdón.
ya, y es un poco contradeciría un poco la parte de la idea latina, porque diría, ah, no, por qué santo si está atacándonos? No. Y otro caso vendría a ser el de San Isaac de Nínive, que es venerado por todos los católicos, hablo en el sentido latinos, bizantinos, ortodoxos, orientales, calcedónicos. ¿Por qué? Por sus enseñanzas, su espiritualidad, pero sus ideas sí eran otras. Hasta me atrevería a decir, eran nestoriano. ¿Cómo es posible que estemos venerando un santo nestoriano? Entonces, eso es lo chistoso de la iglesia, que a veces podemos tener a santos que no pensaban lo mismo que nosotros, pero su espiritualidad, su vida, son un ejemplo. Y eso es lo que compartimos. Ay, Siempre, creo que se emocionó siempre, el teléfono. Bueno, a ver, en lo que la comunidad Sandy colocó, dice en su comentario, cuando se murió el patriarca de Georgia, ellos hicieron como un sonido, algo así, y lo eligieron, y fue su coronación hace poco. Ah, no, sonido no, es sínodo. sí, sí, este sería el claro ejemplo, por ejemplo, la iglesia de Georgia, que son ortodoxos bizantinos, ¿no? Claro, ellos. Y seguramente para elegir a su nuevo patriarca han hecho un santo sínodo y de ahí ha salido electo el nuevo patriarca. Ah, ya. Ahora sí que ha sido muy interesante todo esto que nos has comentado, porque sí, de la parte ortodoxa, creo que de la parte de los ritos orientales católicos, pues sí, ya gracias a todo este tiempo que hemos platicado contigo durante todos estos programas, pues ya conocemos un poquito, pero los ortodoxos sí desconocíamos un poco, un mucho más bien, que nos has estado pues compartiendo ahorita. Pero, digamos, nosotros tenemos todo el santoral católico. Los ortodoxos también deben de tener algo similar al santoral católico. Hay algunos santos que empaten, o sea, que sean los mismos para ambos lados o son totalmente distintos. Sí tenemos los mismos, y en anteriores temas estábamos hablando, ¿no? De acerca de los santos que compartimos, que son los mismos, son de los primeros siglos hasta el 1054 van a compartir con los bizantinos, nosotros hasta lo que es el cisma de Calcedonia, ¿no? Es decir, que los santos mártires, por ejemplo, San Jorge, un santo muy venerado, lo tenemos en común. Santa Catarina de Alejandría, los santos mártires, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Atanasio, eh, San Agustín de Hipona, y entre otros tantos padres que son occidentales, los tenemos en común, eso sí, pero ya en la actualidad algunos no. El caso de los 21 mártires de Libia, por ejemplo, sí los tenemos en común, pero eso es por un acuerdo que hicieron el Papa Francisco y el Papa de mi iglesia copta ortodoxa, Teodoro II. Nos ha hecho como que un acuerdo de que ya son mártires, nosotros también los reconocemos como santos. Pero de ahí para más allá no tenemos muy en común. Por ejemplo, por eso decía el caso de San Gregorio de Palamas, un santo que a nivel latino no es venerado. Pero resulta que algunas comunidades orientales católicas, como los melquitas, los ucranianos, los rutenos, sí lo veneran como santo. Qué contradictorio, ¿no? Que ellos sí lo tengan como santo, pero los latinos no. A ver, otro comentario de Sandy dice, es por ejemplo que en estos días en una página católica, y me dicen que San Dioscoro, y yo no, señor, ese santo no es venerado en Roma. Ah, bueno, sí, debe referirse a algo que nos estuvo compartiendo, que de cierta manera puede aparecer algunas cosas en un calendario latino, por ejemplo, que aparezca de repente un santo ortodoxo. Y uno diría, ¿qué pasó aquí?
Y justamente eso vi justamente hace días atrás, ¿no? Que la hermana me estaba compartiendo al grupo, donde ponían o figuraba San Dioscoro de Alejandría y decía, ¿qué hace San Dioscoro de Alejandría entre los latinos si ellos mismos lo han condenado? Sería raro ver a Nestorio, a Mar Nestorios, dentro de la Iglesia Latina en sus calendarios, sabiendo que a Nestorio se le ha condenado esta herejía y aunque se le haya levantado la condena, pero no es venerado como santo, ¿no? Entonces es lo contradictorio. Y bueno, viene, dice, San Atanasio es venerado por ambas partes y San Cirilo de Alejandría, que es lo que nos estabas comentando, ¿verdad? Sí, sí. Eso sí, claro, son santos que compartimos en común porque son importantes. Los concilios ecuménicos han sido figuras muy importantes. San Atanasio en el concilio de Nicea, San Cirilo en el concilio de Éfeso. Entonces, como son figuras que han defendido la fe ortodoxa en su momento, por eso es que se los venera, tanto en la parte oriental como en la parte occidental. Y bueno, antes de ya ir hacia la parte final, ¿qué te gustaría comentarnos que no hemos tocado? ¿Qué crees que falta dentro de esta plática del día de hoy? Para no ponerlo tan largo, ¿no? A un principio estaba diciendo esta parte de la identidad. Em, por ejemplo, muchas comunidades ortodoxas, por ejemplo, ¿por qué no están de acuerdo con el uniatismo? Porque se ven absorbidas por Occidente, por el catolicismo romano. Pongo el claro ejemplo de la iglesia Siro-Malavara de la India, principalmente de una tradición asiria, ya, por no decir la nestoriana, pero asiria como tal, pero ha sido absorbida por las tradiciones latinas y actualmente han perdido totalmente esa raíz asiria como tal, esa comunidad. En Etiopía, muchas veces los tawajido, la iglesia ortodoxa tawajido, no está de acuerdo con la iglesia latina porque dicen, ellos nos traen o pretenden traer su cultura occidental, que colegios, que salud, que sus misioneros, cuando aquí ya tenemos una iglesia como tal, ¿por qué envían entonces misioneros, franciscanos, dominicos, jesuitas, cuando aquí ya hay una comunidad como tal? ¿No? Entonces, esas cosas es cosas que pone incómodo al ortodoxo. Y lo mismo ocurrió en Egipto, ¿ya? Por las tensiones con los árabes, ¿no? Con los estados árabes que hasta hoy en día siguen rigiendo. Pero en el siglo pasado era mucho más tenso la cosa, la persecución a los cristianos coptos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Eh, Aprovechan en esas épocas los del Reino Unido a entrar. Traen misiones anglicanas, protestantes, luteranas, metodistas, y también a la par aprovechan incluso desde las cruzadas, los franciscanos, por ejemplo, a meterse en territorio egipcio. Y los coptos decimos, ¿por qué? ¿Por qué viene gente de otro lado a pretender a enseñarnos el Evangelio cuando ya lo tenemos? Ya tenemos el Evangelio de San Marcos que nos lo enseñó. Entonces, ¿por qué razón vienen cuando ya tenemos todo eso acá? Ya, y la identidad ortodoxa se funda justamente en eso, en que nosotros mantenemos como tal nuestra herencia de los tiempos apostólicos hasta hoy en día. Y esos son uno de los puntos que tal vez estoy como que sobrepasando o resaltando. Y esa es la incomodidad ortodoxa actualmente. Hasta hoy en día sigue viéndose eso. Siempre va a ser incómodo, porque si uno ve las noticias, si, digamos, ataque a iglesia en Palestina, en Jerusalén, perdón, iglesia católica, y acaso en noticias se difunde algo de iglesia ortodoxa, no, o sea, no se sabe, más se prefiere difundir algo de los latinos. Persecución en África, ¿se sabe de los ortodoxos? No, más se prefiere hablar de latinos. Iglesia copta en Egipto.
ataque Iglesia Católica Copto-Católica. No, dice atentado a Iglesia Copto-Ortodoxa. Entonces es como que ahí también viene también esa parte de la molestia ortodoxa, donde se prefiere, o el mundo prefiere mostrar más la parte occidental o latina. ¿Por qué? Por simple disque diplomacia y no sé qué otras cosas que prefiero no tocar en este tema. Pues muchísimas gracias, Mateo, por todo esto que nos has compartido esta noche, sobre todo para conocer un poco más sobre la Iglesia Ortodoxa, sobre lo que nos une, la rivalidad que puede haber y pues nos gustaría que hicieras la oración final para dar conclusión a este tema del día de hoy, pero no sin antes agradecerte nuevamente la colaboración y ahora sí te dejo la oración final. Bueno, gracias hermana, primeramente a usted, ¿no? Por este espacio que me abre a mi persona y también agradecer aquí a los expectantes, hermana Sandy, también a Franz y a otras personas también, ¿no? Que están por ahí expectando esta transmisión. Gracias por su compañía. Bueno, más que una oración, diría como más como un pronunciamiento como copto ortodoxo. Bueno, antes, pues como siempre, dando gracias a Dios por estos días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos, amados en Cristo, hijos de la fe apostólica, herederos de los mártires, de los desiertos de Egipto, hago referencia a la Iglesia Copta Ortodoxa, de Antioquía, de Jerusalén y de Constantinopla. Hoy, más que todo mi persona, ¿no? Levanta la voz, no con odio, no con desprecio, ni tampoco con soberbia, sino con el dolor santo y el amor sincero de quienes desean conservar intacto el depósito de la fe recibida de los apóstoles, defendido por nuestros santos padres orientales. Nosotros, hijos de la antigua iglesia copto-ortodoxa y de toda la tradición ortodoxa oriental, confesamos con firmeza que la ortodoxia no es una invención nueva, ni una reforma humana, ni una ideología nacionalista tampoco, ni una rebeldía contra Roma. La ortodoxia es la continuidad viva de la iglesia, una santa católica y apostólica, no únicamente romana, como su nombre dice católica, es decir, universal, regada con la sangre de miles de mártires y custodiada por los santos ascetas, patriarcas, confesores de Oriente. Decimos que la iglesia sí es católica, porque católica no significa romana directamente, sino es universal. Y eso es algo que todos tenemos que saber y siempre recordar. No únicamente decir que católico es un singular de lo romano. Ya, perdón, no es un sinónimo, perdón, de lo romano. Ya, la iglesia de Cristo ya existía antes que en Occidente, o que antes que Occidente se desarrollara. Una comprensión centralizada como la que ocurre en Occidente, la autoridad papal, no era algo propiamente de los primeros cristianos. Desde un principio la iglesia siempre ha sido católica, claro que sí. Cuando Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla y Roma vivían como sedes apostólicas hermanas, claro que sí, dentro de la misma fe. Como proclamamos en el credo niceno constantinopolitano, creo en una santa católica y apostólica iglesia. No decimos romana, bizantina, copta o armenia, sino decimos católica como tal. La iglesia no pertenece a un solo patriarcado, ni a una sola cultura, ni a una sola lengua. Cristo no fundó una civilización latina, Cristo fundó su cuerpo místico para toda la humanidad. Como enseña San Ignacio de Antioquía, donde está Cristo Jesús, allí está la iglesia católica, pero no dice católica romana, hace referencia a la totalidad, a la universalidad del cristianismo original auténtico. La catolicidad verdadera se encuentra donde está la plenitud de la fe apostólica,
los sacramentos auténticos, la sucesión apostólica y la vida del Espíritu Santo. Por eso nosotros afirmamos con firmeza que la ortodoxia posee sucesión apostólica, así como la Iglesia Latina legítima también posee sucesión apostólica. Sacramentos verdaderos, liturgia auténtica y continuidad histórica ininterrumpida, eso es lo importante, desde los tiempos de los apóstoles hasta hoy en día. Nuestros patriarcas no han surgido de reformas medievales, nuestros altares no han nacido de rupturas modernas, nuestra liturgia no es una reconstrucción reciente, la divina liturgia oriental es la respiración misma de la iglesia antigua. Por eso algún llamado incluso a los católicos latinos que deberían apreciar más su divina liturgia o santa misa tradicional antigua. Cuando los fieles escuchan, por ejemplo, la liturgia de San Basilio el Magno o de San Juan Crisóstomo, o la de San Cirilo o de San Marcos, escuchan ecos directos de los primeros siglos de los cristianos, como dice las Sagradas Escrituras. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea buen camino, y andad por él. Eso nos dice en Jeremías, por ejemplo. Nosotros preguntamos por las sendas antiguas, ¿ya? No por innovaciones posteriores. Preguntamos por la fe de San Atanasio de Alejandría, de San Cirilo de Alejandría, de San Basilio el Magno, de San Juan Crisóstomo, de San Isaac de Nínive o el Sirio, de San Antonio Abad, de todos aquellos que han defendido la verdad, aun cuando el mundo entero se levantó contra ellos. Recuérdense que San Atanasio de Alejandría ha sido exiliado varias veces y aún así es padre, uno de los padres de la Iglesia. La ortodoxia jamás fue un camino fácil y sigue siendo un camino hoy en día complicado, difícil. En la ortodoxia ha sufrido persecución, cárcel, exilio y sobre todo sangre, martirio. Pero nuestros padres también han sido arrojados al desierto, despojados de iglesias, asesinados, pero por no negociar la fe apostólica. Y aún así permanecemos firmes. ¿Acaso no dijo el Señor: no temas, manada pequeña? Y eso lo dice en el Evangelio según San Lucas. Y también que entren por la puerta estrecha. Entonces, la verdad nunca fue mayoría. La verdad jamás necesitó poder político para sobrevivir. La iglesia sobrevivió porque Cristo es su cabeza, no los imperios de la tierra. Por eso nuestros padres han resistido, incluso cuando Roma, reinos occidentales o imperios bizantinos también, extranjeros, han buscado atraer a Oriente mediante presiones políticas, privilegios o acuerdos que han dividido a pueblos enteros. Las llamadas uniones o uniatas muchas veces no han nacido de un verdadero consenso espiritual, algo que quiero aclarar. Las llamadas uniones muchas veces son a causa de circunstancias históricas complejas, precisiones sociales y necesidades políticas. Y aunque reconocemos que entre católicos orientales existen hermanos sinceros, hombres santos, y ahí podría mencionar a San Marón, por ejemplo, que es un santo tan honorable, en cierto modo, y lo respetamos, y comunidades que conservan aún elementos auténticos de Oriente, como algunos melquitas y maronitas, vuelvo a recalcar, son fieles a sus raíces. También debemos decir con tristeza que en muchos lugares ocurrió una profunda latinización. Se abandonaron tradiciones antiguas, se reemplazaron la espiritualidad del desierto por modelos extranjeros, se introdujeron prácticas ajenas al alma oriental, y aquello que debía permanecer como una antorcha apostólica ha terminado muchas veces pareciendo una copia debilitada de Occidente. ¿Por qué? Porque conservar la tradición apostólica no es rebeldía. Rebeldía habría sido abandonar la fe de los padres para acomodarla a innovaciones posteriores. Rebeldía sería someter la conciencia de toda la iglesia a desarrollos doctrinales.
desconocidos durante siglos por los antiguos concilios ecuménicos. Nosotros no rechazamos la primacía del honor de Roma antigua. Lo que rechazamos es la idea de una supremacía absoluta y universal, desarrollada progresivamente en Occidente y elevada luego a dogma obligatorio en el Concilio Vaticano I. La Iglesia antigua funcionaba conciliarmente. Eso es algo que deberían recordar los latinos. Los patriarcas deliberaban juntos. Los concilios definían la fe. Ningún obispo aislado era considerado infalible por sí mismo, como ocurre en el caso de Roma. Y las enseñanzas de las Escrituras, ¿qué nos dicen? Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Habla en sí como tal de un concilio, no habla únicamente para una persona. El modelo apostólico siempre ha sido sinodal y colegial. Por eso defendieron nuestros santos padres la integridad de la fe común y entre ellos, que se resplandece con gran fuerza. San Gregorio de Palamas, defensor de la espiritualidad esicasta y de la expresión viva de Dios. Este santo, ¿qué nos enseña? Que Dios no es una idea filosófica distante, sino una realidad viva que el hombre puede experimentar verdaderamente mediante las energías divinas increadas, porque Él ha distinguido entre la esencia inaccesible de Dios y sus energías divinas mediante las cuales el hombre puede participar de la vida divina. Y esto, escuchen, no es una innovación, es la continuación de la enseñanza patrística oriental sobre la deificación, es decir, la teosis. Cuando hablo de esto, en Occidente se cambian muchas veces algunas ideas, filioque, la transubstanciación, la inmaculada concepción, algo que se desarrolla propiamente allá, pero ya rompe con la continuidad de la enseñanza de los santos padres. Ahora, ¿por qué la salvación para Oriente no es simplemente una absolución jurídica como en Occidente? La salvación es unión con Dios, participación en su vida, transformación del hombre por la gracia. Como dice San Atanasio de Alejandría, Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios por la gracia, teosis. La ortodoxia no reduce el cristianismo a estructuras legales o categorías racionales. Oriente contempla el misterio. Oriente busca la iluminación del corazón, perdón. Oriente preserva la espiritualidad del desierto, las lágrimas del arrepentimiento, la oración continua y la experiencia viva del Espíritu Santo. San Gregorio de Palamas también se opuso profundamente a las tendencias teológicas occidentales que muchas veces reducían el conocimiento de Dios a esquemas racionales o filosóficos, porque él ha defendido que Dios no puede ser comprendido únicamente mediante razonamientos humanos, sino mediante la purificación, oración, participación real en la gracia divina. Para San Gregorio, la experiencia de la luz increada contempla por los santos no era una metáfora psicológica ni una emoción humana, sino verdadera participación en la gloria divina revelada en el monte Tabor, la transfiguración de Cristo. Por eso el esicasmo, oriental, defendido por San Gregorio de Palamas, se ha convertido en un símbolo de resistencia espiritual frente a qué? A las influencias occidentales, que muchos monjes orientales consideraban excesivamente racionales o alejadas de la espiritualidad contemplativa antigua. Y justamente de esto hablé en el anterior tema, de la diferencia entre teología oriental y occidental. San Gregorio, por ejemplo, no promovía el odio hacia Occidente, y eso es algo que voy a aclarar, pero sí rechazaba toda unión basada en compromisos doctrinales ambiguos, o comprendía que la verdadera unidad solamente puede existir en la verdad íntegra de la fe apostólica. Por eso muchos ortodoxos lo consideramos como uno de los grandes pilares espirituales que prepararon el camino para la resistencia posterior contra intentos de sometimiento doctrinal a Roma. La ortodoxia no puede aceptar una unidad superficial que ignore diferencias reales sobre la naturaleza de la Iglesia, la autoridad, el filioque, la comprensión de la gracia divina, porque la verdad
no puede sacrificarse en nombre de la diplomacia religiosa. Como dijo San Marcos de Éfeso, el gran defensor de la ortodoxia, en el Concilio de Florencia: nunca hubo concilios entre latinos y nosotros, sino separación y cisma, y hasta hoy en día eso sigue viéndose. En materias de fe no existe términos medios. Y asimismo, nunca vamos a aceptar innovaciones en la fe, porque la fe, como su nombre dice, es ortodoxa, es recta. Por eso San Marcos de Éfeso ha comprendido que la verdad no se puede negociar. La unidad sin verdad no es unidad, sino confusión. Nuestros santos jamás han vendido la fe por comodidad. Nunca cambiaron la verdad por protección política, por ejemplo, o antes siempre se ha preferido morir antes que someterse a ciertas ideas o ciertos sometimientos de esas otras partes. Por eso recordamos las palabras de San Atanasio de Alejandría, muy famoso, ¿no? Por este término que dice: ellos tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe apostólica. Eso es algo que se ve incluso con la parte uniata. No lo digo por todos, pero es la verdad. Y aun cuando fue perseguido y exiliado este gran santo repetidas veces, jamás ha abandonado la verdad para agradar a emperadores o jerarcas. Siempre ha estado en su postura apostólica. Asimismo, San Paisios del Monte Athos ha enseñado que el ecumenismo vacío y las falsas uniones pueden convertirse en una traición espiritual cuando se abandona la verdad por una apariencia externa de unidad. Por eso hasta hoy en día la unidad que se busca en la iglesia no puede ser concreta, porque muchas veces simplemente nos basamos en apariencias. San Paisios ya advertía que muchos querían construir una unidad humana sin arrepentimiento ni retorno a la verdad apostólica. Él enseñaba que el amor auténtico jamás puede separarse de la verdad revelada por Cristo y conservada por los santos padres. Él también hablaba con dolor sobre la pérdida de identidad espiritual de muchos cristianos orientales que abandonaban las tradiciones de sus padres para adoptar un modelo extranjero. Por eso, para San Paisios y todos los ortodoxos, no era simplemente una institución histórica, era la existencia viva del Espíritu Santo, es decir, la ortodoxia, transmitida de generación en generación. Y él enseñaba que cuando la ortodoxia pierde su vida ascética, su oración profunda y su fidelidad patrística corren el riesgo de convertirse en mera apariencia cultural. Y nosotros no somos una simple cultura o algo por el estilo, sino somos esa esencia viva, esa espiritualidad viva. Por eso este santo insistía tanto en el arrepentimiento, la pureza de corazón y la fidelidad a la tradición viva de los santos. Porque la iglesia no es una institución diplomática, ya la iglesia es el cuerpo de Cristo, como enseñaban los apóstoles. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Cristo no cambia, tampoco la fe apostólica cambia, según los siglos o conveniencias humanas. No condenamos a los orientales católicos como personas. Dios conoce los corazones. Hay entre ellos hombres sinceros, liturgias venerables, es cierto, y auténtico tesoro espiritual. Algunos como muchos, vuelvo y repito, como melquitas y maronitas, fieles a sus raíces, conservaron elementos profundos de la tradición oriental. Sin embargo, también debemos recordar con tristeza que gran parte del uniatismo histórico ha terminado profundamente latinizado. Muchas comunidades han abandonado lentamente prácticas propias, ortodoxas u orientales auténticas y han adoptado modelos occidentales que son ajenos a su propia herencia espiritual. Y esto no ocurrió solamente por convicción teológica, sino muchas veces por presión política, búsqueda de protección o circunstancias históricas difíciles. Pero nuestros padres nos han enseñado que la fe no se negocia, ni siquiera bajo persecución, porque mejor es sufrir conservando la verdad apostólica que vivir cómodamente diluyéndola, como enseñan las Escrituras. Mantenémonos firmes y reteniendo las tradiciones que hemos aprendido. Y también
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué te sirve, de qué te sirve entonces ganar el mundo si pierdes en sí también tus raíces, tus tradiciones, tus orígenes? Nosotros llamamos entonces con amor, humildad, lágrimas y firmeza a todos los hijos de Oriente separados a la plenitud ortodoxa, que vuelvan a las fuentes apostólicas, a sus raíces originales, así como mi persona, antes copto católico, ahora copto ortodoxo, reconociendo la autenticidad de la Iglesia de Alejandría. Invito a esas personas a abrazar nuevamente la plenitud ortodoxa, que vuelvan a los santos padres, que vuelvan a la espiritualidad del desierto, volver a la autenticidad, a la fe indivisa de la Iglesia antigua. No están llamados a odiar a Occidente, no os estoy llamando a un fanatismo o llamados a despreciar a Roma, claro que no. Estamos llamados a recordar quiénes somos. Somos hijos de quién? De Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén, de Constantinopla, hijos de los mártires coptos, siriacos, armenios, griegos, asirios, herederos de una tradición milenaria que no necesita abandonar su origen, su alma para ser universal. Porque universales católicos ya lo somos desde el principio. Porque la verdadera universalidad de la Iglesia no consiste en uniformidad absoluta bajo una sola cultura, sino en la unidad de la fe apostólica vivida en la diversidad legítima de las tradiciones santificadas. La ortodoxia no es aislamiento, la ortodoxia es plenitud. La ortodoxia no es rebeldía, la ortodoxia es fidelidad. La ortodoxia no es rechazo de la Iglesia universal. La ortodoxia es precisamente la defensa de la autenticidad católica, apostólica, que existía antes de las divisiones. La auténtica unidad no vendrá por absorciones políticas ni por uniformidad romana, sino por el regreso común a la fe indivisa de la Iglesia antigua. Y si nuestros padres han soportado persecución, pobreza, muerte, por conservar la fe ortodoxa, también nosotros debemos mantenernos firmes, porque más glorioso es morir conservando la fe apostólica que vivir cómodamente abandonándola. Y así nuestros santos permanecieron firmes hasta la muerte. También nosotros debemos mantenernos firmes, esperando el día en que Oriente y Occidente vuelvan a encontrarse no por compromisos políticos, ni por imposiciones humanas, sino en la verdad íntegra de Cristo. Que las oraciones de San Cirilo de Alejandría, de San Atanasio de Alejandría, San Gregorio de Palama, San Antonio Abad, San Macario el Grande, San Isaac el Sirio, San Paisios del Monte Athos, San Marcos de Éfesos, fortalezcan a todos los fieles en la verdad, la humildad y el amor, y que un día todos los cristianos de Oriente y Occidente volvamos a encontrarnos no en compromisos humanos, sino en la plenitud de la fe apostólica entregada una vez y para siempre a los santos. Doxa batrikeo que agionet matikenin que ahí que estos ionas tonionon amina guiatrías le hizo ni más. Amén. Gracias. No, gracias a ti, Mateo. Y bueno, nos vemos, ahora sí que nos vemos el próximo mes. Saludos hasta Bolivia. Igualmente también. Gracias. Y que descanses. Igualmente, hermano. Bendiciones. Y bueno, gracias a Sandy, que siempre está muy atenta, presente en cada uno de nuestros programas, en los donde sale nuestro querido Mateo. Y a Franz, déjenme, ahorita les digo el apellido. Bueno, está como Franz Surco. Bien, gracias a ustedes que nos han tenido esta plática, acompañándonos con Mateo a conocer un poco también de la cuestión ortodoxa. Y bueno, recuerden, la próxima semana todavía tenemos por definir la fecha del Padre Ignacio. Hubo algunas complicaciones por ahí, pero pues estamos ya en vistas de definir fecha y tema. Y en los primeros días,
¿Qué fecha es la de Jesús Gabriel? Es el... Bueno, ahorita les digo, el próximo mes tenemos nuestro serial que tenemos mes con mes de hablar de la Guerra Cristera y vamos a tener a Jesús Gabriel que nos va a hablar sobre la ACJM. Es el 3 de junio a las 8:30 y va a ser la continuidad que hemos estado haciendo sobre los temas relacionados con la Guerra Cristera. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron esta noche con nosotros. Y pues nos vemos la próxima semana con otro tema interesante. Ya saben, el programa del día de hoy pues se encontrará a más tardar el día de mañana en nuestra plataforma de YouTube. Igualmente los invitamos a suscribirse para conocer todos y estos temas interesantes dentro de nuestra Madre Iglesia Católica y ahora también un poquito sobre la Iglesia Ortodoxa. Entonces, me despido de ustedes. Soy su amiga Aurora de Cineforo Católico y ahora sí, déjenme ponerles de nueva cuenta el video promocional de nuestro. Nos vemos el próximo mes en mi cuenta. Que tengan una bendecida noche. Gracias por acompañarnos.